El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, todavía. Queridos oyentes de Aquí se habla libertad, bienvenidos hoy viernes 16 de febrero. Los saludamos muy cordialmente en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción pues Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Y hoy es viernes de arepita, así que vamos a tener una conversación muy agradable sobre todo lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando en nuestro país con la gente de Arepita, que ya se van a presentar como todos los viernes, pero les dejamos los puntos de comunicación con nuestra estación por si quieren compartir y comer algo de la arepita. El 0212-482-9750, el Dilo 3456 que tiene un costo más de $1 más básico más IVA, el Twitter RCR750, el Periscope RCR750 y por YouTube rcr.tv, @RocioTata y @BJMC, que es el de mi compañero Víctor, y ya los arepitas van a decir sus direcciones de las redes. Bienvenidos todos. Hola Rocío, ¿cómo estás? Todos los viernes siempre vengo con hambre, porque lo que a mí me dicen arepita, inmediatamente algo pasa en mi estómago que se activa. No lo he logrado educar. Yo no le puedo decir a mi estómago, no es ese tipo de arepita el que siempre tú vas a conseguir. Siempre hay que especificar que es una arepita informativa. Exactamente. Pero mi estómago es tan primitivo que no entiende sino de la otra arepita. Entonces, bueno, bienvenidos los amigos de Arepita. Creo que vamos a tener un programa buenísimo como siempre, pero especialmente todos los viernes. Un saludo a los que nos visualizan por el canal YouTube RCR750, a los que nos siguen por el Dilo, a los que nos oyen por la radio, a los que nos ven por Periscope. Es masivo, digamos, la atención. Hemos recibido mucho feedback de muchos lugares. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en Arepita? Lo que pasa con la libertad en el mundo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias como siempre por la invitación. Para los que no nos conocen, Arepita es un boletín informativo que llega de lunes a viernes bien temprano al correo electrónico de las personas que se suscriben gratis por www.soyarepita.com, y en las redes nos pueden seguir en @soyarepita para tener su desayuno informativo. Y nuestro reto es decirte la verdad sin caer en un optimismo ciego y sin que caigas en depresión, ¿no? Hoy los vamos a estar acompañando mi compañero Juancho Pinto, que está estrenándose en este espacio. Juancho es sociólogo, es redactor de Arepita, muy talentoso, escribió el libro Caracas a pie junto a Cheo Carvajal y bueno, es conocedor de la vida urbana y bueno, y tiene un montón de experiencias que nos va a comentar. Y bueno, y mi nombre es Dariela Sosa, que ya sí he venido pues varias veces, además pues contenta de estar otra vez aquí con los amigos y con la familia de RCR. La primera noticia que tenemos hoy, y esto hablando de lo fuerte emocionalmente que es a veces hacer coberturas noticiosas en Venezuela, ¿no? Se trata de la desnutrición de los niños, que lamentablemente no es una noticia, sino es una cadena de noticias que cada vez se va poniendo más complicada y de la cual Juancho va a hablar más al respecto. O sea, creo que has dado en el clavo. Lo desesperante de la situación es la continua concatenación del efecto desnutrición, y que un Estado que, o bien, gracias, de qué nos hablan, no sabemos de qué se trata. Las políticas públicas le han dado la espalda a la desnutrición como problema, negándola constantemente.
bueno, como niegan, igual que niegan otro tipo de cosas que la realidad triste y desapacible nos muestra todos los días, pero con la desnutrición que afecta principalmente a los niños, o sea, la masacre que está sucediendo en términos de los niños de este país, o sea, llama la atención, llama mucho la atención. ¿Cuál es el segmento de Arepita que quizás estamos comentando? Surge de un reportaje que hizo Washington Post, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, sobre cómo los padres están abandonando a sus hijos en los orfanatos. En los orfanatos. O sea, simple y llanamente porque no tienen recursos para criarlos, porque no tienen opciones de vida que darles y tienen la esperanza, algunas veces fundada, otras veces infundada, de que vía la institución de un orfanato, tengan los niños un mejor futuro. Sí, te doy 2 datos para apoyar lo que está comentando Juancho. En Fundana, que como saben es un orfanato privado, se recibieron 144 solicitudes de acogida el año pasado, en 2017, y en 2016, ¿saben cuántas habían sido? 24. Eso es un aumento de 600%. Y hay cosas peores. Ya ustedes habrán visto que la Asamblea Nacional está investigando el estado de 52, le hace bien, 52 niños venezolanos que abandonaron en Cúcuta. Y abandonados quizás suena feo porque probablemente sus padres los dejaron allí, que saben que hay comida, que hay algo más de seguridad, por más que sea que la situación está complicada allí en la frontera, para que alguien se haga cargo de ellos. Sí. Claro. Y lo peor de esto, creo yo, que los medios, o sea, esto refleja un nivel mediático que tiene impacto en instituciones, en albergues, etcétera. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en lugares donde uno no conoce, donde uno no sabe y donde los niños pueden tener una suerte negra, mínimo negra? Y además la desnutrición a temprana edad pues conduce a una reducción del desarrollo físico y mental, o sea, pues esos niños para el futuro son personas que no van a poder afrontar las cosas de manera normal, cómo crecer, cómo resistir a enfermedades, ¿no? Hasta físicamente, cómo van a poder actuar. Es un drama, es un drama. En ese sentido, herodiano, ¿no? Es un régimen casi herodiano. El que no va a poder evadir la responsabilidad porque uno, por ejemplo, lee y escucha a Susana Rafali, el que es, digamos, un testimonio constante de la angustia del país, y uno dice, bueno, sería tan fácil resolver esto, o sea, no estamos pidiendo que se resuelva el país, sería tan fácil que los niños que no tendrían que morirse no se murieran, simplemente por una atención focalizada. Bueno, sin embargo, eso no es posible dentro de una lógica que sobrevive gracias a que los que están allí creen su propia propaganda. Que ellos creen que este es un país feliz. Sí, que es un país feliz y abastecido. Ahora, viniendo para acá, uno ha visto cómo hoy la gente está destinando frenéticamente sus quincenas para comprar un poco de comida. No todos lo logran. Anoche me decían, por ejemplo, que no habían pagado el salario completo de los profesores y empleados universitarios. Entonces, la realidad es la gran contradicción de este gobierno. Una realidad que a veces además es trágica porque, bueno, lamentablemente está llena de niños que deberían ser el futuro de nuestro país, lamentablemente malogrados por las malas políticas. El elemento que tú señalas, Víctor, para mí es primordial, esencial. ¿Por qué esa incapacidad de focalizar una política? ¿Por qué confiar en nuestra estrategia total, nuestra política total que como declarativamente tiene a los niños como un factor importante, así en la realidad no pase lo que nos dice, más allá de lo que nos dice Susana Rafali, lo que nos dicen los UNICEF, los organismos internacionales? Nosotros no, nuestra política sí está respondiendo a los niños. Y resulta que los niños se están muriendo y demográficamente tú señalas un problema importantísimo. ¿Qué población vamos a tener dentro de 10 años? O sea, si
Maduro pretende permanecer en el poder in eternis, ¿qué población, cuáles son los sujetos que Sí. va a tener dentro de Y un eso? comentario final, pues en medio de todas estas cosas tan trágicas que hemos comentado, siempre aparecen algunas luces, ¿no? Yo creo que Susana Rafali es una heroína y todo el equipo que la acompaña, ¿no? Y hay muchos héroes y heroínas anónimos que están dentro del tejido social, que yo me he cansado de ver abuelas y abuelos que lo poco que les da la pensión, entonces ven cómo lo rinden para alimentar a sus nietos o incluso a los muchachitos de la comunidad. Entonces, bueno, en momentos de crisis también se demuestra de La qué madera solidaridad. estamos hechos, ¿no? Y es un llamado pues a reforzar el tejido social, eso, sin dejar de pelear porque estructuralmente se cambie el modelo que está generando tanta hambre. Así es. Y como lo hemos dicho aquí varias veces, el modelo es lo que está malo y apostar a un modelo, digamos, de más involucramiento, de más mercado, seguramente va a ser la ruta de la solución. Eso no significa que uno va a desentenderse de los compromisos de cooperación y solidaridad, pero es tal el nivel de daño que se le ha hecho al país, que cuando uno está hablando de que hay 3, 4, 5 millones de familias venezolanas, digamos, en una condición muy precaria, uno no puede decir, mira, no hay programa social que ayude, hay que cambiar el modelo completo. Pero vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Rocío, ¿cuál es nuestro libro del día? Bueno, el libro del día es un libro bellísimo, bellísimo, que se llama El Bello Árbol. Y es un material interesantísimo del profesor James Tully, quien es un investigador inglés y profesor universitario que lleva más de 20 años analizando un fenómeno maravilloso como poco conocido, el de las escuelas privadas de bajo costo, que además Venezuela tiene un ejemplo, pero súper importante y de exportación como es Fe y Alegría, ¿no? El más conocido. Hay otros más, las escuelas parroquiales también son parte de este mecanismo de educación de estas escuelas de bajo costo, porque se cree que la educación tiene que ser pública y que tiene que ser dada por el gobierno, y no es así, por el Estado, y no es así. Hay que darle oportunidad a los privados de también participar en la educación, y estas escuelas de bajo costo son los objetos de estudio del profesor Tully en este libro que se llama El Bello Árbol, un viaje personal a cómo las personas más pobres del mundo se están educando a sí mismas. Qué interesante, ¿no? No, es muy interesante, Gabriela. sobre todo porque, en primer lugar, en el caso venezolano, el proyecto familiar por excelencia es la educación de los niños. Sí. Madres solteras, padres también solteros, porque hay que decirlo, abuelitas que han quedado, digamos, con los niños. O sea, el proyecto a futuro, el propósito ulterior es: yo quiero darle a mi hijo educación. Y allí confluyen muchísimos esfuerzos. Por supuesto está la educación pública, quiere decir, está devastada, desmontada, descontrolada. Y están esfuerzos privados muy organizados como Fe y Alegría, y pequeños esfuerzos. Yo soy, por ejemplo, mi primera escuela en Cate donde yo asistí era la casa de la señora Paiva, que en paz descanse, en el tercer piso del bloque 28, y yo estaba en el bloque 1. Ella todas las mañanas en la sala de su casa, de un apartamento de 62 metros cuadrados, nos recibía. Y bueno, ella fue la que me enseñó las primeras letras. Luego yo soy hijo legítimo de las escuelas parroquiales. Niño Jesús de Praga en Gato Negro. En Katia. Bueno, una escuela parroquial muy bien montada de los padres carmelitas descalzos, que era la educación que mi papá y mi mamá me podían dar, y efectivamente me dieron. Ahora, ¿qué dice el profesor Tully? Después estuve en el seminario salesiano y la pregunta era: ¿cuánto puede pagar usted? Exacto. Cuando le decía mi papá decía, bueno, yo puedo pagar tanto. Y allí, alrededor de eso, se construía un compromiso, que es lo que dice el profesor Tully. La diferencia, lo que él ha encontrado en las escuelas de bajo costo, de carácter privado, es que el compromiso es el principal vínculo. Los profesores están más involucrados, los padres de familia están, digamos, más comprometidos, los niños se sienten mejor tratados. O sea, es que es un proyecto tangible. Sorprende lo tangible y la red que se construye ese proyecto en la primera ciudad hindú de India que trabajó el profesor Tully.
en la reseña, Hinderbank, no recuerdo Exacto. ahorita. Y dice que Malala, la jovencita esta premio Nobel de la Paz, viene de un colegio de bajo De costo bajos también recursos, allí, ¿no? O sea, en la India, ¿no? sí, Y él por lo regular pues lo llaman el Indiana Jones de la educación precisamente porque cada vez que va a un país, y ha hecho sus últimas investigaciones en América Central, en Honduras, en Guatemala, y se va directo a esos barrios pobres, a las zonas populares, a ver qué están haciendo en la educación ahí, cuáles son los colegios a donde van los niños para sus investigaciones y para aportar, pues. Sí, lo más importante de esto es que al final son laboratorios de innovación, ¿no? Que más allá de, o sea, cuando los padres están tan involucrados, cuando sienten que el colegio también les pertenece y las políticas educativas tienen un margen de participación, bueno, al final se puede innovar y de hecho de estas experiencias muchas veces se alimentan luego los sistemas de educación pública, ¿no? Por supuesto. No hay que verlo necesariamente como una hay que ver, contraposición. ojo, yo me pero- gradué en mi quinto año, lo hice en el Liceo Andrés Luis Blanco de Catia, un liceo público. Ahora, lo que a uno uno se pregunta, bueno, ¿por qué los liceos públicos se condenan al abandono como si nadie fuese su dueño? ¿Ok? Tierra de Y nadie. esa es una pregunta a la que hay que darle una respuesta. Bueno, me están haciendo más señas que no dicen. Después pero hablaremos de Milton Friedman y el tema de exactamente. los Ahora, vouchers está escolares. absolutamente claro una cosa. El libro es una belleza. Sí. Revísenlo. Vamos a enseñar aquí Revísenlo, ya lo está. pusimos en las redes sociales. Revísenlo. Y en la librería de Se Dice, la biblioteca Oscar Schnell se puede conseguir. Vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Muy bien, seguimos en nuestros viernes de Soy Arepita. Con nosotros está Dariela Sosa. El que quiera ver cuán bella es Dariela Sosa, por favor, por el canal RCR 750. Ay, Dios Pero mío. además, no solo está ella, está Cheo Carvajal, el que quiera ver. No, Juancho Pincho. Perdón, cambiaron la- Juancho Pinto, Juancho Pinto, Pincho. vi mal el guión, el que quiera ver Juan Feo, cuán serio, Juancho Pinto. cuán solvente, cuán intelectual es, pues también por nuestro canal de Skype y Periscope. Bueno, ¿qué tenemos nosotros desde el punto de vista de América Latina? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Cómo es la tenemos concha esa? varias noticias internacionales, ¿no? Primero, bueno, hay una concha muy cómica y es que Venezuela tiene la deuda más grande del mundo. Estamos morosos además con la ONU y eso nos hace que perdamos temporalmente el derecho al voto en la Asamblea General por morosos. Entonces, en la concha de la arepita pusimos
esto. Esto es como cuando dejas de pagar el condominio y la señora Gladys te ve mal en el ascensor. Compartimos este honor deudor con otros 7 miembros de la comparsa de Malapagas: República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen. Ya ven en la pandilla en que estamos, ¿no? Las reglas de la ONU permiten excepciones para países en situaciones humanitarias extraordinarias como Somalia, pero claro, para eso los países tienen que aceptar que están en una emergencia humanitaria, cosa que aquí pues parece que no ha sucedido. Así es. Mientras no lo reconozcan, seguirán siendo tratados como lo que son. Y hay otra noticia bastante triste en la Soy Arepita, @soyarepita, que es lo de la masacre en el colegio allí en el sur de la Florida, donde lamentablemente falleció un chico, bueno, producto de la diáspora venezolano, y hay una niña también herida que ya está fuera de peligro, también venezolana. La escuché esta mañana en la radio que estaban comentando eso. Y bueno, coméntenos ustedes que hicieron la noticia pues para Soy Arepita. Sí, la arepita de ayer la titulamos Luto venezolano en Florida, ¿no? Y es paradójico que muchas veces las familias yendo a buscar mejores destinos consigan la tragedia, ¿no? Como todas, a ver, desde el 2015, al menos 4 venezolanos han sido asesinados en incidentes terroristas, ¿no? El último fue Joaquín Oliver, que está entre los 17 asesinados en Parkland, Florida, con el tiroteo ayer, que por cierto ya es el tiroteo número 18 en Estados Unidos. De verdad que eso se cuenta y no se cree. Sí, es una cosa demasiado además, loca. En pleno 2018, y en Estados Unidos uno se pregunta, dice, bueno, aquí hay 1.500 plagas, pero por lo menos no tenemos tantos locos. Exacto. Con tantas armas. Tenemos otro tipo de locos. O sea, no nos quieren matar Los locos indiscriminadamente. nuestros tienen armas. Pero no se van a un van a un la- bachillerato ahí a volverse Horrible, a horrible, disparar. Luego está también, bueno, Adelsis Ramos y Pablo Chiozone en Afganistán. Los recordarán pilotos Sí, los en enero pilotos, de terrible. este año también. Y Sven Silva en París en noviembre de 2015. Esto no es extraño en un país donde, según estimaciones de consultores 21, casi 4 millones de personas Han salido. han salido, pues estas cosas suelen ocurrir. Como siempre, tampoco la solución es decir, menos mal que yo estoy aquí, entonces, ¿sabes? Si me roban o me matan, yo estoy tranquilo porque estoy en Venezuela. No. Es como cuando uno se monta en un avión, pues a ti te puede dar miedo, pero es mucho menos probable que te pase algo en un avión que te pase algo simplemente conduciendo un vehículo, ¿no? Pero bueno, sí es importante tenerlo en cuenta porque ahora hay un país portátil también, pues en muchos sitios del mundo, y se están formando comunidades a las que les duele esto y que nosotros tenemos que reconocer pues esas tragedias también como propias. Como propios, claro. Sí, y en ese país portátil también pues está lo de la declaración de Lima y la de la Cancillería peruana de que pues el presidente venezolano no es bienvenido a la Cumbre de las Américas, declarado persona non grata, y el presidente de Venezuela dice que él va a ir, llueva, trueno, relampaguee. Bueno, en Lima no llueve nunca. Exactamente. Y bueno, eso puede crear un conflicto también. Además, hablando de la diáspora, hay muchos venezolanos en Perú que, bueno, el presidente Kuczynski dijo, bueno, los venezolanos también actuarán, ¿no? Mira, ya dijeron que iban a reclamar. El título de hoy de la arepita fue Maduro arrocero. Arrocero es alguien que se presenta en un sitio donde no esté invitado. Y la verdad es que no es tan original, porque ese mismo guión cubano, Ahora, una Fidel Castro pregunta, lo usó varias veces. ¿siguen diciendo rosero en estas épocas? Pues sí. Ustedes que son Todavía, expertos, mira, es un término que ha... porque ese es un término Que de de otras generaciones épocas. Yo no precedentes. voy a comprometerme con el término, pero cuando me dicen... Pero tiene larga historia, ha Exacto, tenido tiene larga historia. ha rodado. Exacto. Fíjate que está todavía Pero- en la Y palestra, siempre lo dicen, usan los millennials. y los arroceros son una plaga, porque eso se meten donde no los llaman y además forman lío. O sea, es así. Pues entonces, ¿qué decías tú? Sí, ¿Quién él era arrocero? está jugando... Bueno, adivina quién. Adivina. ¿Quién te Ahora, parece? yo no sé, ¿será que de guardaespaldas le va a servir Evo del Pueblo? No sabemos cómo será. Bueno, la ese cuestión. fue el primero que cuando el Grupo de Lima dio su declaración,
que 12 países no son poca cosa y bueno, ya se han plegado muchísimos más. Tenemos en los países está Canadá y luego pues más allá de América Latina, la Unión Europea e incluso países de Europa que no están en la Unión Europea como Noruega. Y bueno, Evo fue el primero que salió diciendo que así como cuando uno le dice a un amigo que lo defienda en el grupo de WhatsApp y que le escribe por mensaje privado para que lo defienda en el chat grupal, bueno, ahí salió Evo Morales en Twitter, ¿no? Bastantes favores que le debe a Venezuela. Ya cobrará. Si no, el presidente Morales puede llevar el discurso de Maduro. Bueno, a ver, Soy Arepita. ¿Qué es Soy Arepita? Bueno, fíjense, Soy Arepita es un boletín que narra y reempaca de modo creativo las noticias seleccionadas de los mejores portales de Venezuela. Ahí tenemos desde noticias de efecto Cocuyo, El Estímulo, El Nacional. Bueno, estamos tratando de hacer algo lo más variado posible, pero que también mejore la experiencia informativa de la persona y por eso lo dividimos en relleno, en masa y en concha, para que uno se informe, pero no caiga en depresión. Antes de culminar, como ya saben, nos pueden seguir en www.soyarepita.com y queremos dejar una pregunta hoy porque queremos hacer algo más colaborativo y ver que la audiencia de RCR nos dé insumos también para nuestras masas, para amasar. Y la pregunta que vamos a dejar hoy, que también se las dejo aquí a los tres que nos están acompañando, es ¿qué es lo más loco que usted ha tenido que hacer por falta de efectivo? Y que las respuestas nos las manden a @soyarepita. @soyarepita. ¿Qué es lo más loco que usted ha tenido que hacer por falta de efectivo? Sí. Ajá, bueno, piensa. Tremenda pregunta. Nosotros la próxima semana vamos a tocar el top 10 de arrodillarme a mi madre. De lo que los venezolanos han hecho para salvarse de esta inflación. Bueno, muchísimas gracias a Dariela Sosa, directora y fundadora de Arepita, y a Juancho Pinto, sociólogo y redactor de Arepita. Nos vemos el próximo viernes. Así es. Sí, seguimos leyendo Arepita todas las mañanas. Así Soy es. Arepita. Sobre todo porque me encanta Arepita, porque es que yo creo que los niños de 15 años, los jóvenes de 15 años, los millennials, no sé, bueno, ese vínculo con la realidad ordenada y sin depresión es un magnífico aporte al país que necesitamos, que queremos y que vamos entre todos a reconstruir. Gracias, Soy Arepita y nosotros vamos al corte. Dariela, Juancho. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Para Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, el presidente Maduro se expone a quedar en ridículo si decide ir a la Cumbre de las Américas, a pesar de no estar invitado, porque no será admitido en la reunión de los jefes de Estado que asistirán a este evento. Tú no vas a un evento internacional en donde no estás invitado, o en este caso donde estás desinvitado. Fíjate que Fidel Castro durante muchos años nunca fue a una reunión cumbre, precisamente porque hubo un rechazo a su presencia. Y a través de una diplomacia paciente esperó, comenzó a ir a las tomas de posesiones de algunos presidentes de América Latina y paulatinamente fue utilizando la diplomacia federal. Pero este es al revés, este no aprende nada de sus aliados, ¿no? Y entonces trata de imponerse en un evento en donde claramente no solamente el gobierno anfitrión, no solamente el parlamento, gobierno y oposición, sino los cancilleres que se van a reunir han dicho que no es una persona grata para ese encuentro porque ha incumplido todos los acuerdos internacionales, y este señor dice que va a presentar. ¿Qué va a hacer? Va a ser igual que cuando se presentó como canciller a tratar de dar un golpe de Estado en respaldo de Lugo, o lo que hizo la canciller de entrar por la ventana en la reunión de Mercosur. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, exiliado político, se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para exponer la crisis del país. Autoridades hallaron esta mañana en el puente 5 de julio de la autopista Francisco Fajardo el cadáver de una mujer amarrado y quemado. En internacionales, logran restablecer el 80% de electricidad en Puerto Rico tras el paso del huracán María.
4 muertos dejó hoy una explosión de fuegos artificiales en el Año Nuevo chino. Y en el mundo deportivo, en el fútbol profesional venezolano, Caracas y Aragua se enfrentan esta tarde en Maracay. El jugador alemán del Real Madrid, Toni Kroos, se lesionó, pero estará en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG. Tenemos un servicio público para el señor Eduardo. Se solicitan Colfane de 600 miligramos, Neuribe en ampollas y Artodrar en cápsulas de 50 miligramos. Su número de contacto es el 0212-433-9216. Ahora son las 11:34. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana, te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y hoy en Debatamos sobre la Libertad, en Aquí se habla libertad por RCR 750, queremos darle la bienvenida a Alesa Polga, venezolana que vive en Canadá y activista por los derechos humanos de los venezolanos, con el tema crucial en este momento y que lo hemos venido debatiendo en el programa, que son el tema de la inmigración, el canal humanitario, los derechos humanos. Bienvenida, Alesa. Alessandra, mi hija se llama igual que tú, yo le digo Alesa. Ah, qué maravilla. Te habla bueno. Rocío Guijarro y aquí con Víctor Maldonado, que creo que fue tu profesor. Encantados de que nos haya podido atender para hablar de este tema tan importante para la Venezuela de hoy. Víctor. Mucho gusto, Rocío. Muy agradecida por la invitación. Bueno, formalmente no ha sido mi profesor Víctor, pero en este trabajo en común por Venezuela es mucho lo que uno aprende de él, la verdad. Muchísimas gracias, Alesa. Bienvenida. Mira, Alesa, ¿qué hace una venezolana en Canadá y cómo hace una venezolana en Canadá para no perder esa pasión por Venezuela que tú tienes? Bueno, aparte de que pasamos mucho frío aquí en Canadá, mira, la verdad es que muchas veces se toma la decisión, cada quien tiene las razones por las que en un momento determinado dejó el país. Una de ellas, no apoyé desde un principio el gobierno de Venezuela y se dieron varias situaciones en el área donde yo vivía, en San Antonio de los Altos, porque yo soy originalmente de San Antonio de los Altos, y tuvimos como familia que tomar la decisión de irnos. Las cosas no eran tan obvias y tan evidentes, o sea, no se habían quitado en el 2008, que es el año que yo dejo Venezuela, las cosas no estaban
no eran tan oposición. Sumado a eso, yo tenía 2 niños pequeños, 7 y 1 año, y mis hijos eran intolerantes a la lactosa y ya no conseguíamos en ese entonces las fórmulas para los niños. Y a mi esposo le pusieron 4 veces una pistola en la cabeza. Entonces fue como una sumatoria de razones que yo particularmente decidí cambiar un chaleco antibalas por una chaqueta de invierno. Pero buena la chaqueta de invierno, ¿no? A 33 grados bajo cero tiene que ser perfecta, ¿no? Bueno, el calor por Venezuela y el recuerdo de nuestro país es lo que nos mantiene aquí luchando y nos mantiene... Mira, es que cuando tú llegas a Venezuela dentro del corazón, no hay manera, tú te la traes dentro de las maletas, te la traes dentro del cerebro, te la traes dentro de los recuerdos y no hay manera de que tú rompas ese cordón umbilical con tu país. Y de eso queremos hablar. ¿Cuál es tu compromiso con esa Venezuela que llevas entre pecho y espalda? ¿Cómo has transformado ese duelo de irte del país en una constante ayuda por el país? ¿Aló? ¿Alesa? Mira, tú estás diciendo, ¿no? Hay un principio, dime. No, queremos oír cómo has transformado esa nostalgia. Hay un principio de la física de que la energía no muere, sino que se transforma y nosotros tenemos que aprender a redireccionar esas energías. En vez de estar peleando por Twitter o estar peleando, quedarnos solamente en estar escribiendo en el Facebook, pues hay que tomar acciones que realmente puedan hacer un cambio en las situaciones. La realidad es, ha incrementado mucho el número de venezolanos en la diáspora. Hemos crecido hasta 23,000 venezolanos aquí en Canadá. Comparada con otras diásporas no es muy grande, pero sí ha aumentado mucho desde el momento que yo llegué. Aquí tienes la ventaja o cuando entiendes de que tú como residente y como ciudadano las leyes y el sistema te amparan y en base a eso pues los organismos y las instituciones políticas deben y están en la obligación de darte una respuesta cuando tú solicitas algo, pues en base a eso es que nosotros hemos trabajado aquí. Si bien es importante, es difícil que los gobiernos entendieran en el exterior lo que estaba pasando con ver un grupo de personas pegando gritos y con carteles en español en una plaza. Entonces hubo que acercarse a ellos y explicarles y darles documentación y ser el puente de conexión directa de lo que está pasando en Venezuela a la información que ellos manejan aquí en cada uno de estos países. Entonces, mi profesión original es diseñador industrial y me tocó pues aprender cómo funciona todo el sistema parlamentario, Senado y empezar desde cero. Yo realmente mi inglés era muy básico y eso ha sido motivaciones para mejorar como persona, el tener más herramientas de comunicación para transmitir la realidad de lo que pasa en Venezuela. Porque yo no sé si es público y notorio, el régimen venezolano durante muchos años invirtió montañas de dinero en promocionar una realidad falsa y paralela de lo que pasaba en Venezuela. Y eso había que desmontarlo. Así es. Mira, Alesa, cuéntame una cosa. Los venezolanos son uno de los más de 10 grupos latinos de residentes en Canadá y que, aumentó grandemente a partir pues de lo que fue esta huelga en Venezuela en 2002-2003 y ahora nos imaginamos la cantidad de venezolanos que están allá en Canadá. No sé en qué ciudad estás tú, ¿en Toronto? Yo estoy en Toronto, que es, digamos, la capital comercial, porque la capital política es Ottawa, que también pertenece a Ontario, en la provincia donde yo estoy. Aquí hay 23,000 venezolanos, es el último censo oficial registrado, porque tenemos que recordar que hay gente que vino a Canadá, hay gente en Venezuela que tenía doble nacionalidad, italianos, portugueses, y esa fue la manera de ingreso acá.
Aún quedan algunos estudiantes que vinieron, gente que decidió utilizar Cadivi como manera de salir corriendo de Venezuela y aplicar para estudios aquí en Canadá, y hay gente, bueno, hay algunos que se deben haber quedado pues sin estatus. Es muy complicado estar en Canadá sin estatus realmente, pero registrados entre ciudadanos, refugiados y trabajadores calificados son 23,000. Y lo que tú hablas de la comunidad hispana en Canadá, estaríamos hablando entre colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, venezolanos, no llegamos al 1,000,000 de hispanos en Canadá. Canadá tiene una población total sobre los 33 millones de habitantes. Exacto. Y bueno, lo que quería saber era un poco cómo se han organizado los venezolanos allá para apoyar la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. ¿Tienen una organización? ¿Están constantemente comunicados? ¿Están aportando algunos de los elementos básicos que necesita el país, como medicinas o alimentos? ¿Qué están haciendo en Canadá? ¿Cuál es la asociación en la que tú pues has estado involucrada también? Bueno, mira, muchos de los esfuerzos no son formales con organizaciones establecidas y registradas. Hay mucho contacto en Canadá a través de las redes sociales. Hay grupos de Facebook, venezolanos en Toronto, venezolanos en Vancouver, venezolanos en Montreal, y generalmente esos son como grandes salones de reuniones donde se comparte mucha información. Sí hay una cantidad de organizaciones sin fines de lucro en distintas regiones. En Vancouver hay 3 o 4, en Ottawa hay 2, en Montreal hay 2 o 3, hay algunas, en Toronto hay como 3 organizaciones. Cada una tiene fines como diferentes. Hay algunas que son culturales, pero la mayoría de ellas realmente no están enfocadas en trabajo de lobby, aunque aquí en Canadá la palabra lobby no se ve como manejo de influencias, pero el trabajo de relación gubernamental no son muchas, y es más bien casi que trabajos individuales el de conexión con las acciones gubernamentales. En lo particular, en mi caso, yo estoy trabajando ahorita con la doctora Tamara Sujú. Nosotros estamos en el proceso de establecer el capítulo de CASLA Institute aquí en Canadá. Anteriormente había creado una organización. La organización sigue trabajando. Ellos están trabajando enviando recursos para comida para niños en Venezuela. Pero sí, hay varias donde se han hecho campañas de recolectas de insumos. Aquí un hospital en Montreal hizo un cambio de proveedor y donó casi 3.6 toneladas de insumos. Y esta gente pues hizo una gran labor en Montreal, y ellos recolectaron dinero, hicieron fundraising y enviaron todo eso a distintos hospitales y fundaciones en Venezuela. En este momento decidimos agruparnos un grupo de venezolanos para causas puntuales, y son pacientes víctimas de las protestas en Venezuela que quedaron con lesiones graves, que están discapacitados, que están en cama, que no pueden caminar. Entonces hay muchos de estos muchachos que están en grados de desnutrición bien grave, tienen lesiones en la piel con exposición ósea. Y entonces hemos decidido crear grupos de 6-7 personas que los adoptemos. En este momento pues se están enviando recursos financieros para que los insumos médicos sean manejados por la emergencia en Venezuela, y después mantener digamos, lo que ellos necesitan de cosas para vivir, pues de aseo personal hasta bolsas de orina, camas, sillas de rueda, y todas las organizaciones, tanto en Canadá como a nivel mundial, estamos organizados. ¿No? Bueno, una organización a la que yo sí pertenezco que se llama Venezuela Somos Todos, que esa incluye 36 países a nivel mundial. Bueno, Alessa, la verdad es que nos has dado una demostración de coraje, de compromiso con el país. Yo soy de los que piensa que hay que proponerse hacer lo que uno pueda hacer.
Y en ese sentido, si todos lo hiciéramos así como tú lo haces, este país estuviese con muchísimas más holguras y se estuviese, digamos, tramitando apropiadamente tantas tragedias que efectivamente vivimos. Muchísimas gracias en nombre de los venezolanos que vivimos en Venezuela, porque gente como tú, comprometida, esté donde esté, hace la diferencia. Y ese es el modelo que queríamos presentar hoy. Una mujer venezolana que tuvo que irse para Canadá con su familia de San Antonio de los Altos, que allá se reinventó para apoyar al país como pueda, como sea y con lo que tiene a su alcance. Gracias, Alesa, eres un modelo a seguir y seguiremos contactándote. Un abrazo. Muchísimas gracias. De nada, a tu orden, Vic. Y vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, Rocío, mira, este es un país, no sé si a ti te parece buena esta idea, este es un país que necesita proyecto ulterior, este es un país que no puede seguir viviendo día a día, tratando de sortear los obstáculos de las hambrunas, la desnutrición, la violencia, el problema del colapso de los servicios públicos. Hay que hacer un esfuerzo muy, pero muy importante para mirar más allá, para imaginar el cómo superamos esto, cómo transitamos hacia un régimen de libertades y luego cómo pactamos un régimen de libertades, de libre mercado, de Estado mínimo, de restauración de las instituciones republicanas. De cómo hacer ese bello árbol del que nos hablaba aquí el profesor Tulien en nuestro libro del día. Hay que, reconstituir la república, ¿no? Y hay que construirla bajo esas bases que tú mencionas. Y ese bello árbol lo que significa es que la gente se propone a salvar sus proyectos de vida y hacerlo indispensable. O sea, no es gente que se resigna, es gente pobre en lugares del mundo de muchísima pobreza, pero la gente que se organiza, salva por lo menos el espacio de su vida que tiene que salvar, que son sus hijos, que son ellos mismos, que es su pequeña comunidad. Su zona, pues, donde se desarrolla y se desenvuelve. ¿No? Y eso no se puede hacer sin una actitud positiva y comprometida. Yo creo que la palabra compromiso es mucho mejor que la palabra solidaridad. Sí. Y confianza, Víctor, porque también hay que tener confianza y respeto hacia lo que vamos a construir, pues, para poderlo hacer unidos. Ahora, oigamos qué dice la señora de Ceballos, que está en un acto con Lilian Tintori. Sí, Patricia la fiscal general de la República da testimonio de lo que todos nosotros sabíamos.
El fiscal Nieves, quien acusó a Leopoldo, tiene rato dando testimonio de lo que todos sabíamos, que Leopoldo es inocente, que está preso por pensar distinto, que está preso por manifestar sus ideas de cambio, que está preso por querer, por soñar y por luchar por una Venezuela libre, que ha sacrificado horas, tortura, aislamiento, el tiempo con sus hijos, con su familia, en uno de los peores lugares como lo fue Ramo Verde, y que hoy sí está preso en su casa, pero está luchando junto a todo el pueblo venezolano que resiste a esta cruel dictadura, y que nos decimos a nosotros mismos y al mundo entero que vamos a seguir como los presos políticos, como Venezuela toda que hoy está presa de este régimen, vamos a seguir. Mira, yo aplaudo, por supuesto, la confesión de la fiscal Ortega Díaz. Y me preocupa la suerte de 214, 220 presos políticos. Muchos de ellos anónimos. Por supuesto, yo soy de los que cree que luego de una confesión como la de la fiscal, Leopoldo López tiene que salir. Pero no solo él, porque eso es una práctica sistemática de lo que Reinaldo Arenas llama en su libro, antes que años Chesca, el policial socialismo. Y por lo tanto, esto no puede quedarse como la propuesta, como la protesta a favor de Leopoldo, que insisto, debería estar libre, sino el desmontaje de un régimen policial socialista que tiene a los políticos presos, perseguidos, extorsionados, asilados en embajadas, y a todos aquellos que han tratado de disentir muy maltratados por la justicia. Eso es lo que hay que desmontar. Y no solamente fue la fiscal, Víctor. Anteriormente, ya la juez que lo condenó, y no me acuerdo el fiscal ahorita, Nieves. El fiscal Nieves, bueno, lo dijeron claramente, de que fueron obligados. Es una cosa indigna. Yo comentaba también, es indigna para las personas. Indigno e indignación e indignante personalmente el saber esto, y que se les monte una olla, como dirían los periodistas, para acusarlos de algo que no se cometió. Como tú bien decías, la mayoría de los presos políticos, todos los presos políticos están bajo esa misma condición, y lo que hay que es desmontar este régimen de injusticia. Que desde Leopoldo López, todos los que se han tenido que ir buscando su liberación, todos los que están presos en la cárcel, todos los inhabilitados, todos los que están padeciendo persecución o tortura, independientemente de que sean civiles o militares, independientemente de que nos caigan simpáticos o no, independientemente de que piensen más como nosotros o hayan buscado otros caminos, toda esta persecución de la política como expresión de la diversidad tiene que cesar para volver a recuperar la decencia y la confianza en la justicia. Este programa se acabó. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Vilixa Arcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y quienes estuvimos al frente de los micrófonos, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Los esperamos el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.